Vicente Leñero. Vamos con Gabriel Regino, el ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y un hombre que ha sido fundamental en los diseños, en los operativos de seguridad, en los estadios de fútbol, en los grandes acontecimientos, digamos, de esos llamados partidos que son de alto riesgo, como América Pumas, como América Chivas, como América Cruz Azul, y fue un hombre que lo hizo estupendamente bien y con quien nos da muchísimo gusto platicar porque hay muchos temas. Gabriel, qué gusto saludarte. Al contrario, mucho gusto, muy buena tarde, Luis, Gerardo, Rafa y a todo el auditorio de TVC Deporte. Muchas gracias, Gabriel. Pues aquí nosotros con el asunto de lo que sucedió el pasado domingo allá en el Estadio Jalisco, pues se vuelven a abrir temas, se vuelven a abrir agendas que a lo mejor estaban olvidadas o a lo mejor estaban ocultas porque así les interesa o porque así les conviene a algunos personajes, pero la realidad es que la violencia existe y la violencia tiene que erradicarse de alguna forma, ¿no? Absolutamente, y es muy preocupante que de nueva cuenta estemos hoy aquí compartiendo con ustedes, con el auditorio, una plática donde vuelve a ser reiterativo el tema, la violencia en los estadios de fútbol. Hemos visto, hemos escuchado declaraciones de distintos actores políticos, empresariales, con relación a este tema, y pareciera que se cree que la única solución es el castigo. Se busca que haya una ley que aún no ha sido publicada por el Ejecutivo Federal, se cree que hay incrementando castigos, estableciendo delitos, se va a resolver un problema que tiene una gran cantidad de variantes, una gran cantidad de factores, muchos de ellos de intereses económicos, pero no se trata, insistimos, de estar castigando, esperarnos a que pase el evento. Tenemos que trabajar para prevenir que la violencia que hoy desafortunadamente se hace campante en todo el país se siga presentando en forma tan irracional como la que sucedió el domingo pasado en el estadio del estado de Jalisco. Gabriel, te habla Rafael Ocampo. Mira, lo platicaba al menos con Gerardo ayer, que tú sabes que ha sido agenda tanto de TVC Deportes como de Milenio, como de algunos otros medios muy contados este asunto de la violencia. Es decir, que no nos da miedo centrarnos en ese tema, porque todavía en los medios de información deportivos, ya no hablemos de otros, como que no quieren centrar el tema para no dar la sensación de que hay un problema grave, la propia liga tiene esas actitudes. Y ayer que hablábamos decíamos, pues hablémosle a Gabriel, porque por la experiencia que tuvo, por el trabajo que quizá está realizando ahora, quizás sea el personaje en estos momentos mejor posicionado como para ilustrarnos en dónde está este tema. Y brevemente te digo, desde mi punto de vista y por el conocimiento que tenemos, nadie se está tomando el tema en serio, Gabriel. Yo no creo que ni la Liga, ni la Federación, pero ninguna autoridad federal esté asumiendo en estos momentos la responsabilidad del tema con un mapeo de todos los hechos de violencia que se han presentado, calificándolos, viendo de dónde viene uno, de dónde viene el otro, cuándo las cosas cambian, cuándo las cosas son en enfrentamientos entre barras, cuándo no tienen que ver las barras, cuándo se dan por cuestiones policíacas. Eso es terrible. ¿Compartirías esta visión de que nadie está trabajando seriamente el tema? Mi querido Rafa, has sido puntual en tu comentario. Es un tema al que solamente se le voltea a ver cuando hay hechos tan notorios como los del domingo pasado, que afortunadamente no cobraron la vida de ninguna persona, pero que estuvieron a punto. Es un acto de barbarie lo que se vivió en la zona sur del estadio, donde se llevó a cabo este encuentro deportivo, y efectivamente hay un olvido intencional de no meterse en una trama que tiene que ver con muchísimos factores. Primero, estamos ante un espectáculo público, pero de ganancias privadas, donde la Federación Mexicana de Fútbol es la primera omisa en buscar aplicar mecanismos de control de las barras, omisa en crear una comisión de evaluación de la violencia y de previsión de la misma. Lo que has comentado es algo tan sencillo, poder mirar a través de la gran cantidad de medios de comunicación, de redes sociales, cómo se han colocado los equipos de fútbol,
cómo se va avanzando a partidos de riesgo, quiénes son las barras identificables, dónde puede haber escenarios de confrontación, y entonces le corresponde a quien está haciendo de esto un negocio pedir el apoyo de todas las autoridades, coordinarse para que no pasen sucesos como los que nuevamente a Jalisco le ha vuelto a tocar vivir ahora el domingo pasado. Ahora, Gabriel, retomando la asesoría que tú a bien diste a la Federación Mexicana de Fútbol, tenemos entendido que fue por el 2007, más o menos, ¿no? Que tú fuiste un asesor en asuntos de operativos y para no generar violencia en los estadios de fútbol. De estas recomendaciones, de esta asesoría, ¿nos puedes dar algunos puntos que tú hayas expuesto, pero que no se hayan aplicado, que te hayan tomado tal vez hasta loco? Sí, ahí fue más que nada un intento de la Federación Mexicana de Fútbol de hacer aparentar de que estaba haciendo algo cuando realmente no hicieron nada. Fue un esquema de pantalla, sobre todo porque había una preocupación de la Federación de que el Senado de la República, que fueron voces que en ese tiempo demandaron un cese a la violencia en los estadios, mencionaron un tema que a la Federación le preocupa: auditar los ingresos de los equipos y de la Federación misma para meter un esquema coordinado de control. ¿Qué les expusimos nosotros en ese momento? Número uno, que lo más importante era el compromiso de los clubes de poder, sobre todo, empadronar a las barras que ellos mismos estaban promoviendo. Meter un control estricto, invirtiendo para que se pudiera identificar a las personas, se pudiera compartir esa información en términos de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se pudiera compartir con las autoridades, saber quiénes están yendo, qué está sucediendo, dónde están los elementos de altísimo riesgo en un partido de fútbol. Además, también se tocó el tema de las ganancias que se produce con la venta, ya en ocasiones indiscriminadas, de cerveza, que es también un factor que incide en el comportamiento violento de los asistentes. Pero estos temas generan cierto rechazo y una actitud contumaz de las directivas de los equipos, principalmente del equipo de Fútbol América, que me consta que al menos en esos años en que estuve sentado en esas reuniones, eran los más reacios a empadronar o siquiera a tomarse en serio el tema de la violencia en los estadios de fútbol. Gabriel, a ver, ¿qué hacer? Porque yo creo que este discurso que tienes tú tan preciso, tan claro, se puede también replicar en algunos de nosotros, no con el conocimiento y las vivencias que tú tuviste, pero sí hemos estado ahí. Y sin embargo, no hemos logrado sensibilizar ni a la gente de la Liga MX, ni al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y mira que relaciones no nos faltan porque coincidimos con ellos en algún desayuno, en algún viaje y platicamos, y en ese tema hemos sido de una sola pieza todos nosotros. Y la autoridad federal, yo se lo llegué a plantear en algún momento, aprovechando que a Milenio visitan ese tipo de personajes, al doctor Mondragón y Calv, se lo llegué a plantear al ahora jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pero parece que no hay ni tiempo, ni espacio, ni presupuesto, ni oídos para que alguien ponga, yo no sé si la figura de un comisionado federal, ahora que les gusta tanto ese término, para evitar o para acabar con la violencia en los estadios de fútbol o en el fútbol mexicano. ¿Qué crees que pueda realmente sensibilizar a esta gente de tomar una decisión como lo vienen haciendo en España, para no ir muy lejos, ¿eh? Así es, y es un ejemplo actual porque España ahorita pues está sumida también en este debate con la muerte de uno de los hinchas de uno de los equipos que se enfrentaron también el fin de semana, y lo que hace falta realmente es una decisión política que no tiene que ver ni con la federación ni con la liga, es una decisión política de quienes construyen las leyes para que se obligue a nivel federal a que esta asociación, esta Federación Mexicana de Fútbol, se obligue a coordinarse y a contribuir de manera material y decidida a la seguridad en los estadios. Y cuando digo material, me refiero a lo siguiente: a muchos gobiernos de los estados
les representa un altísimo costo destinar una cantidad determinada de policías a vigilar un evento masivo. Y es una cantidad de distracción de recursos altamente notable que le pega presupuestalmente porque tienen en ocasiones que pagar salarios dobles, etcétera, renta de equipos, gasolina, es un mundo de gastos. Y quienes están ganando son los privados, que son los dueños de los clubes, que obviamente cuando hay problemas de violencia no aparecen en escena. Por lo tanto, si es una decisión política, hay que meterlos al redil, que paguen vía impuestos o vía un impuesto especial para que todos se coadyuven. Si es necesaria la figura de una comisión de violencia en los estadios, sí, integrada, prevista por ley, que sea obligatoria, para que no tengamos que sentarnos nuevamente ante las cámaras de TVC Deportes en algunos meses o en algunos años, cuando tengamos un deceso fatal por esta violencia, sí, Gabriel, que parece que a nadie quiere controlar. O sabes qué, y también hay que decírselos, porque aquí la gente solo reacciona cuando vive en carne propia, ¿no? Que estos directivos que tienen accesos VIP, que tienen salidas VIP, algún día vivan lo que, por ejemplo, vivimos nosotros y muchísima gente, para no ir muy lejos, el domingo pasado, en la noche en el Estadio Jalisco, y yo creo que apenas se van a sensibilizar. Mira, en España yo he estado revisando todo el tratamiento que se le ha dado a nivel de medios, a nivel de autoridades, al asesinato de este hincha del Deportivo La Coruña, el domingo ahí en el Manzanares. Y todos han enfrentado el tema. Salió el ministro de Deportes a reconocer la gravedad del tema. Han tomado decisiones y han salido a la luz procedimientos o protocolos que tienen, algunas veces que se violan, por supuesto, de cómo hay un agente federal de mucho rango por equipo de fútbol responsable de la seguridad para evitar la violencia, de cómo se tienen que reportar la venta de boletos a estos radicales, si es que llegan a darse boletos para ellos, cuántos camiones se movilizan, en fin, ese tipo de asuntos pudieran replicarse en México. Gabriel, te voy a poner una pregunta muy sencilla. Si a ti en algún momento, por el rol que juegas como consultor y por la experiencia que tienes, te ofrecieran este cargo, soñemos un poco, de comisionado para evitar la violencia en el fútbol en México, ¿lo tomarías? ¿Y cuánto tiempo crees que te llevaría disolver a esos grupos? Porque hay que empezar por ello, ¿no? Absolutamente, y es una cuestión, vuelvo a insistir, de control, de cooperación y de coordinación. Sí se puede, sí es necesario que exista una figura de esa dimensión, y esa figura puede ser inclusive de la propia Policía Federal. La propia Policía Federal puede tener un comisionado a tales efectos y no se lleva demasiado tiempo. Máximo de 1 a 2 meses en lo que se hace un diagrama de las barras actuales, en qué derivaron las antiguas, como por ejemplo puedo mencionar Libres y Locos de Monterrey, la barra 18, la Rebel, cantidad de barras, cómo están actualmente estructuradas, modificar reglamentos internos, hablar con municipios, ayuntamientos, dueños de estadios, revisar reglamentos de espectáculos, capacidades de las policías estatales, capacidades de las policías federales. Eso requiere una atención inmediata. ¿Puede haber soluciones inmediatas? Sí, sobre todo recordemos que el fútbol en México es uno de los deportes que mayor concentración masiva genera en nuestro país. Maestro, te saluda Luis Castillo. En el tema de las barras, que en gran porcentaje han sido los responsables de los hechos de violencia que se da en el fútbol mexicano, preguntarte, porque mencionabas que hay, y yo lo he notado también, hay cotos de poder, y tú lo decías también, hay ganancias económicas de los líderes de las barras. ¿Es posible desaparecerlas así, de borrón y cuenta nueva, desaparecerlas, eliminarlas del fútbol, o simplemente controlarlas? ¿Qué es lo que se propondría? Mi estimado Luis, simple y sencillamente meterlas al redil, meterlas a control, lo cual es posible. Ha sucedido así y debe de suceder así en todo el país. Las barras son una expresión muy folclórica, muy festiva del fútbol en todo el mundo. Hay que someterlas a control, no por el hecho de ser grupos de animación,
no por el hecho de ser grupos de cierta afiliación de equipo deportivo, van a tener una patente de corso o una carta de impunidad para cometer este tipo de atropellos. Se requiere mando, se requiere control, no eliminación de barras. Al contrario, hay que motivar que haya estadios llenos, que todos ganen, absolutamente, pero que haya seguridad, tranquilidad y que una familia con sus hijos pueda ir al estadio con la certeza de que no tendrán que salir como cientos de familias tuvieron que hacerlo el domingo pasado en el Estadio Jalisco. Ahora, Gabriel, otra vez Gerardo, cuando hablas acerca de la liga, de los federativos, los directivos del fútbol mexicano, de que tratan de esconder su responsabilidad, etcétera, pero también las policías, y te voy a explicar por qué. Yo tengo una teoría que a lo mejor en este momento me puedes desechar y decir estás totalmente loco, pero la responsabilidad de un equipo de fútbol se centra en el estadio, en el interior del estadio y en todo lo que es pues, sus instalaciones propias del club. Y más allá de esto, bueno, pues ya son problemas de las policías. Si hay un herido o hay un muerto, como hubo en la carretera Querétaro-México después de un partido Gallos Blancos-América, o si hubo un balazo en una calle aledaña bastante lejana al Estadio León, en un Chivas-León, creo que es también problema de las policías, que están totalmente mal preparadas. Y ahí hay un tema bien interesante, Gerardo, que estás tocando y que voy a permitir tomarlo para hacer la siguiente expresión. Los estadios son propiedad privada y los que generan los encuentros de fútbol, los federativos, en ocasiones contratan policía, pero buscan contratar la policía más económica. Sí. Si nosotros vemos lo que sucedió en el Estadio Jalisco, casi te puedo asegurar que esa policía que estuvo ahí es policía contratada porque es, como se denomina, intramuros, es decir, policía que cuida espacios privados y no lleva ni siquiera el personal, la indumentaria de contención, disuasión y control de multitudes, que son sus rodilleras, que son sus cascos, que son sus escudos. Tuvieron que salir corriendo muchos de los elementos policiales y por eso quedaron lesionados. Entonces, ahí sí se requiere que haya una decisión también, desde luego, del mando policial, del gobierno del estado correspondiente y de la federación, de decir, vas a contratar servicios, sí, pero contrata al especializado. No hay esquema de contratación, tiene que asumir el costo político y el costo económico el gobierno del estado, como se hizo durante muchos años en la Ciudad de México, y poner al personal especializado en contención de multitudes, porque como bien lo has dicho, si metes a personal que no está capacitado para ello, si no hay problemas con las barras, el problema lo va a generar la policía, y los problemas que están pasando ahorita en el país, no estamos para generar con una mala policía mayores eventos lastimosos para nuestro país. Gabriel, los números que conocimos nosotros la noche misma del domingo, porque estuvimos Gerardo y un servidor ahí en la cancha y vivimos el drama de cómo se estaban dando golpes, un grupo de aficionados simpatizantes del Atlas con la policía municipal, y luego metieron a la gente del Monterrey a la cancha, a los 300, 400 que había por ahí, pero los números son 450 efectivos de seguridad privada que efectivamente solamente se visten de negro, sí. O sea, y por ahí deben de traer, no sé si algún gas o no sé, y 200 policías municipales que luego se incrementaron con 50 más antes de empezar el partido y que, según nos relataron, llegaron a las 5:30 de la tarde cuando el partido empezaba a las 6. Esos son los números iniciales, no sé si haya que cotejarlos, creo que los ha reconocido la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara o de Jalisco, y justifican que estaban en la FIL, como si en la FIL tuvieran, por el tipo de evento que hay, que es cultural, tuvieran que tener más efectivos. Es decir, un desastre en esos terrenos. Luego, más allá del heroísmo de esos 8 que contuvieron a una multitud en la puerta 3 o en la puerta 4 y evitaron que se metieran a la cancha, efectivamente, policías mal preparados, policías, no estoy hablando de los de seguridad privada, policías del municipio o del estado. Entonces, claro que es un tema también, pero creo que se tiene que resolver de forma conjunta, ¿no? Porque de alguna manera los fenómenos que se están dando con las barras sí involucran a los equipos de fútbol, ¿no?
Absolutamente, y lo que hace falta es un auténtico manotazo y un llamado al orden de todos los que intervienen. Autoridad, cualquier nivel de gobierno, sus 3 niveles de gobierno, la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de los Ahora, clubes. Gabriel, conociendo tú, yo sé que estás alejado un tanto de la política, creo al menos, no sé si tengas por ahí alguna sorpresa y estés pensando algún proyecto político, pero ¿tú crees que esto vaya a pasar? Yo veo otra vez la misma rutina de siempre. La federación, como si no hubiera pasado gran cosa, diciendo, vamos a abrir una investigación. Los equipos callados, las policías calladas. Nadie está haciendo otra vez el ruido que merecería una situación como la que se vivió en el Jalisco. Y efectivamente, aquí se depende muchísimo, muchísimo de ustedes, de los periodistas profesionales especializados y del periodismo de investigación, para que no tengamos que estar esperando a que ocurra otro evento similar o peor, para que entonces sí se pongan las pilas quienes tienen que hacerlo. Gabriel, pero ese manotazo del que hablas, ese manotazo de la autoridad federal, ¿va a venir o están demasiado ocupados con las marchas, los anarcos, el tema Guerrero, el tema Michoacán? Vamos, seamos realistas. Hay que recordarles a las autoridades que si no dan ellos el manotazo, se los van a dar a ellos. ¿Por qué? Porque independientemente de todo lo que sucede en el país, para eso es la autoridad, para coordinar, para prever todos los aspectos, absolutamente todos. Y lo más grave es que si no se ponen las pilas, el día de mañana, estos sujetos que andan ahí encapuchados, ¿no creen ustedes que van a ver una excelente opción de hacer valer sus supuestos manifiestos contra el orden establecido a través de actos de violencia en el fútbol? Volteemos nuevamente, como dijo Gerardo, a lo que pasó en España. Los que están metidos en ese tema son precisamente los que se dicen anarquistas. Y acuérdense, cuando veamos las barbas del vecino cortar. Sí, claro. Ahora, ya para finalizar, Gabriel, muchas gracias, por cierto, por habernos recibido. ¿Qué opinión te merece este tipo de legisladores que fueron a los medios, estuvieron diciendo, fueron a Inglaterra con dinero del erario, porque para ver cómo era el antijulieguismo, o llámale como quieras, y que de repente llegan a México y no pasa maldita la cosa con ellos? Bueno, es que todo eso se puede hacer desde una oficina, desde un café internet. Uno se mete a internet y puede obtener todas las leyes, videos, todo, no se necesita ir hasta allá. Pero bueno, es parte de lo que nos está sucediendo. Creo que aquí hay que meter en el tema al Senado de la República. Hay que meterlo, hay que hacer, provocar, empujar a que haya esa comisión, a que haya esa coordinación, porque necesitamos estadios seguros, necesitamos que esos pocos reductos que queda para la sociedad mexicana, aún y con todos los violentos que se puedan ahí meter, que esos espacios sigan estando garantizados para disfrutar del espectáculo que merecemos. 3 preguntas rapidísimas, dime sí o no, si quieres profundizar hazlo, pero yo nada más quisiera saber sí o no. Has dicho las barras, ¿deben de continuar las barras? Sí, controladas. Sí, pero controladas. ¿Deben de desaparecer las bebidas alcohólicas de los estadios? No necesariamente, pero pueden establecerse mecanismos que induzcan a un control de tiempos, de en qué momento se empieza y en qué momento se termina la venta de los mismos. ¿Es necesario en la Federación Mexicana de Fútbol, así como hay la comisión disciplinaria, la comisión de arbitraje, que haya una comisión de seguridad de los estadios? Absolutamente sí. Muchas gracias, Gabriel, te agradezco muchísimo. Y pues si nosotros abrimos una comisión de asesores sobre seguridad, pues te vamos a contratar. Les mando un abrazo a todos, Gerardo, Luis, Rafa querido, y a todo el auditorio. Un abrazo, Gracias a Gabriel Regino, que la verdad aprendemos mucho con él y pues es una autoridad en el tema, ¿no?